Ya son las 12. Me voy a presentar primero yo. Para los que no me conocen, soy Cecilia Fonollá, soy presidenta y fundadora de Celmex. Fundé a Celmex hace 19 años. Bueno, vamos a cumplir este año, el 26 de junio, 19 años de fundada. Fue por el diagnóstico de mi hija mayor con enfermedad celíaca. Y luego me diagnosticaron a mí y luego diagnosticaron a mi hija pequeña, entonces somos varios en la familia con enfermedad celíaca. La misión principal de Acelmex es ayudar a las personas que padecen enfermedad celíaca a llevar una vida más saludable. Y a poder ayudarlos con contactos de doctores, con el diagnóstico. También certificamos todos los productos, las fábricas de alimentos sin gluten de México y Latinoamérica mediante el Gluten Free Certification Program de BRC, y también lo que son hoteles y restaurantes. Esto es parte de la seguridad alimentaria de las personas que tenemos enfermedad celíaca. Ahora voy a presentar al doctor Remestroche. Bienvenido, doctor José María Remestroche. José María Remestroche es médico gastroenterólogo y endoscopista con una destacada trayectoria clínica, académica y de investigación. Es un orgullo tenerte aquí. Y el doctor Remes es médico cirujano de la Universidad Veracruzana con especialidad en medicina interna y en gastroenterología endoscopía por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Además, cuenta con una maestría en ciencias médicas por la UNAM y realizó una estancia postdoctoral en la Universidad de Iowa, creo que se pronuncia así, en Estados Unidos. Actualmente es director del Instituto de Investigaciones Médico-Biológicas de la Universidad Veracruzana e investigador de tiempo completo. Ha publicado más de 200 artículos científicos y participado en libros, capítulos especializados. También forma parte de la Asociación Latinoamericana para el Estudio de la Enfermedad Celíaca, y lo que refuerza su importancia y participación en el estudio y difusión de la enfermedad celíaca. El día de hoy nos acompaña para hablarnos sobre la epidemiología actual de la enfermedad celíaca, un tema fundamental para comprender mejor la magnitud, el diagnóstico y retos actuales de la enfermedad celíaca en México y en el mundo. Bienvenido, doctor Remestroche. Gracias, Cecilia, gracias a todos ustedes por la invitación. Esto es algo importante para nosotros, estar cerca de los pacientes, de las comunidades que han estado pendientes de los pacientes mexicanos con esta enfermedad. Creo que en múltiples ocasiones he podido colaborar con las asociaciones que trabajan esto, y una de las cosas que es muy importante es hablar de la enfermedad, de la concientización de que si bien es una enfermedad poco frecuente, tampoco es rara, y eso es un poco lo que nosotros en estos años, sobre todo trabajando en la epidemiología, hacemos como mucho hincapié. Yo hace 20 años o más trabajando en el Instituto Nacional de Nutrición con el doctor Uscanga y el doctor Peláez, teníamos esta idea de que era algo muy raro y que solamente poblaciones muy especiales, ¿no? Americanos, sajones, gente que venía de Europa del norte o probablemente Sudamérica, como la Argentina, era donde había que buscar la enfermedad. Y lo que hemos hecho a lo largo de 2 décadas en México específicamente es reconocer que la población mexicana tiene el mismo riesgo que cualquier otra población, que nuestra genética no nos exime de esto y que nuestra forma de consumir alimentos el día de hoy incluso puede tener cierto riesgo. Entonces, cuando aprovechando el mes del celíaco y cuando Cecilia se acercó con nosotros, yo le dije, bueno, a mí me gusta mucho hablar de la epidemiología, no nada más de la enfermedad celíaca. Hoy hay unos datos sobre trastornos relacionados con el gluten y la sensibilidad, que es para nosotros como médicos un dolor de cabeza y para ustedes pacientes más. Hay allí algunos datos epidemiológicos, y al final de la plática un mensaje muy importante para los pacientes, y esto es algo que insistimos nosotros, para los médicos, es hay que buscar la enfermedad en las poblaciones, porque tenemos muchos celíacos que no saben que son celíacos y mucha gente que cree que es celíaca y que no es celíaca, ¿no? Esa es la famosa paradoja del paciente con la enfermedad celíaca. Entonces, voy a compartir mi pantalla y vamos a
revisar un poco en los siguientes minutos esto, que es Gracias. lo que yo he llamado un panorama epidemiológico de los trastornos relacionados con el gluten, centrando mucho en lo que pasa en México y en Latinoamérica. Primero, recordar, y esto es algo que lo transmitimos a los médicos de primer contacto, a los especialistas, pero también a los pacientes. Cuando un paciente llega y me dice, doctor, creo que soy celíaco, ya adopté una dieta, es decir, a ver, no son situaciones frecuentes, pero es muy importante llamar a las cosas por el nombre adecuado. Entonces, la enfermedad celíaca forma parte de este grupo de trastornos relacionados con la ingesta del gluten, donde sin duda la que mejor hemos reconocido, la que mejor estudiamos, la que mejor diagnosticamos y la que mejor apego debe tener a la dieta son los pacientes con enfermedad celíaca. Y recordar que esta es una enfermedad autoinmune. Esto es una enfermedad autoinmune que tiene una predisposición genética, que hoy en México estamos más o menos claros cuáles son esos genes, que ante la exposición de una proteína que es el gluten, esa susceptibilidad genética va a inducir una enfermedad que el día de hoy es muy vasta. La manifestación va desde síntomas muy sutiles a de pronto lesiones severas en el epitelio, en la mucosa del intestino, que condiciona lo que ustedes ya saben. Anemia, desnutrición, en algunos casos manifestaciones extraintestinales como falta en el desarrollo, en el crecimiento, manifestaciones démicas. Pero el punto importante aquí de saber que es una enfermedad autoinmune es que sí tengo la forma de evaluar esas poblaciones de riesgo con pruebas en sangre, que no es lo mismo que lo que es la alergia al trigo o la alergia al gluten. Esto es súper importante. Muy frecuentemente el paciente celíaco dice soy alérgico al gluten, o el alérgico al gluten, al trigo, cree que es celíaco. La alergia al trigo es una enfermedad que tiene un mecanismo diferente. La vía de desarrollo de esta enfermedad es como todas las alergias, hay muchas manifestaciones cutáneas y respiratorias, y el mecanismo es totalmente diferente. Y finalmente esto, que para nosotros sigue siendo una entidad un poquito difícil de diagnosticar, que es la sensibilidad al gluten no celíaco. No son celíacos, no es autoinmune, no es una alergia, no hay pruebas diagnósticas, y mucho de lo que se establece el día de hoy en esta entidad es la asociación del síntoma con la exposición al gluten, pero todos los exámenes para determinar celiaquía son negativos. Y se habla de que quizás es una enfermedad con un mecanismo relacionado a lo mejor hasta con algunas otras proteínas. ¿Por qué es importante? Porque vean, hasta el 15% de la población general, si yo pregunto hoy en la calle a la gente si tiene síntomas cuando consumen ocasionalmente gluten, el 15% va a decir sí. A veces cuando como muchas harinas, mucho pan, me inflamo y me distiendo. Eso no necesariamente es enfermedad celíaca. Puede ser alergia, enfermedad celíaca, sensibilidad al gluten o incluso síndrome de intestino irritable o intolerancia a la lactosa. Entonces, cuando se va uno estrictamente a estudiar bien las enfermedades que tenemos la forma de hacer el diagnóstico, vean que la alergia al trigo es muy rara, menos del 0.1% de la población general. Se presenta desde el nacimiento. El caso típico es el bebé, el niño que en el momento que ingiere trigo gluten tiene manifestaciones respiratorias, broncoespasmo, ronchas. Es un fenómeno alérgico. Enfermedad celíaca, y aquí vamos a ahondar un poco más adelante, se estima que cerca del 1% de la población mundial tiene enfermedad celíaca. Y contrario a lo que se piensa, hoy ya no es exclusivo de estas poblaciones con estos genes europeos, sino que aquí en México, lo van a ver ahorita, nuestras poblaciones celíacas, nuestra población en general tiene ese mismo riesgo. O sea, si hablamos del 1% de la población mexicana, pues estamos estimando entonces que habrá, pues si somos 130 millones de mexicanos, pues por lo menos 1.3 millones de mexicanos deberían de ser diagnosticados o tener enfermedad celíaca. Y la entidad menos frecuente, más difícil de diagnosticar, que es la sensibilidad al gluten, se estima que afecta al 6% de la población general, ¿no? Esto es muy interesante. A nivel mundial, este es un mapa que habla de la prevalencia
por exámenes de sangre sin biopsia. Lo que hemos hecho aquí en México es salir a tomar exámenes a pacientes susceptibles, poblaciones donadores de sangre, y más o menos estamos estimando que entre el 0.8, que sería lo azul, y hasta el 1 o 2% de la población puede tener una serología positiva. Recuerden que no es diagnóstico a menos de que tenga títulos muy altos en niños. Los estudios con biopsia, o sea, que confirman la enfermedad celíaca, estima que entre el 1.1 hasta el 3% en algunos otros países. En México tenemos muchos estudios de seroprevalencia, se los voy a ir mostrando más adelante, y ahí es donde nosotros hemos llegado prácticamente a no convencer, sino a demostrar que entre el 0.8 y el 1.2% de la población mexicana tiene serología para enfermedad celíaca. Esto, digo, aunque está en inglés, lo muestro porque es un análisis que ha ido mostrando cómo con el tiempo se ha incrementado la incidencia de la enfermedad celíaca. Más o menos en 10, 20 años, la incidencia, o sea, el número de casos comparado con hace 20 años, se habla de un 7-8% más. ¿Qué está pasando? Tenemos mejor forma de diagnosticar la enfermedad, los pacientes llegan, tienen más conocimientos, hacemos mejor las pruebas, o probablemente haya algo en la alimentación que esté predisponiendo que aparezcan nuevos casos. Y les muestro, este es un mapa no muy complicado de entender. La parte superior es la incidencia de enfermedad celíaca antes del año 2000. En azul, no, pues no hay como muchos estudios, pero ven que es 4.6 por 100,000 habitantes, Estados Unidos, España, Italia, hasta 12.7 por 100,000 habitantes en el norte de Europa, pero después del año 2000, en los últimos 20 años, vean cómo prácticamente esos países que hace 20 años estaban en el azul hoy están en rojo, se habla de una incidencia global de 12 por cada 100,000 habitantes, no ese 0.8, ese 1.1%. Entonces es porque se diagnostica, se conoce más estas pláticas, estas comunidades que ponen un poquito el dedo en la llaga de que hay que buscar una enfermedad, y si no conocemos una enfermedad, pues cómo la podemos buscar, ¿no? O una tendencia en que probablemente el consumo de alimentos ultraprocesados, o el trigo, o las harinas, o los cereales que estamos consumiendo hoy, probablemente, muy probablemente sea algo que haya condicionado todo esto, ¿no? Entonces, un poquito de estos mitos relacionados en México, les voy a mostrar los estudios epidemiológicos en México, pues es una enfermedad rara en nuestra población y la baja prevalencia no amerita no buscarlo. Solamente es frecuente en poblaciones muy especiales, familiares, descendentes de europeo, y este concepto que el día de hoy en México pues ya no es una realidad. La dieta nuestra no nos protege. El día de hoy el consumo de harinas en México es exactamente igual o incluso mayor que otras partes del mundo. El 50-60% de la gente que hoy salió a trabajar en su dieta incluyó o un pan o una torta o un sándwich o un pan dulce, y probablemente ese mito de que nuestra dieta basada en tortillas, granos como arroz y frijoles nos protegían, ya no es una realidad. Entonces, en México, la historia de los estudios epidemiológicos empiezan con este estudio, un estudio que nosotros realizamos por ahí del año 2000 en el Hospital de Nutrición, lo publicamos, donde evaluamos a 1,000 sujetos, más o menos 1,000 sujetos que iban a donar sangre al Hospital de Nutrición, y encontramos que de esos 1,000 donadores, el 2.6, o sea, 37 pacientes salieron positivos. Esto en un inicio nos llamó mucho la atención porque era una prevalencia muy alta, de las más altas reportadas por primera vez en Latinoamérica, pero después, cuando nos dimos cuenta, no es raro. El Hospital de Nutrición es un centro de concentración de enfermedades autoinmunes. Entonces, obviamente, dentro de esos sujetos sanos, entre comillas, pues había muchos familiares de pacientes con enfermedades autoinmunes, ¿no? Posteriormente se han hecho más estudios y hemos expandido esto incluso ahora en Veracruz, y coincide mucho poblaciones universitarias de la Ciudad de México, hospitales privados de la Ciudad de México, las cortes
que hemos estudiado aquí en Veracruz, reportan entre 1.5 y 1.7%. Y lo que ha sido como muy interesante en toda esta serie de estudios que hemos realizado en población abierta, pero también en poblaciones de alto riesgo, las cifras son muy similares. Grupos de alto riesgo, pacientes que tienen diabetes mellitus tipo 1 hasta el 6 al 9%, sujetos con un diagnóstico previo de intestino irritable, de colitis nerviosa hasta el 3%, infertilidad el 3%, enfermedades genéticas como el síndrome de Williams 23%, miopatías inflamatorias, enfermedades de la tiroides. Entonces, con esto nosotros, lo hemos platicado mucho a lo largo de estos años, es igual de poco frecuente, yo ya no uso la palabra rara, que otras poblaciones, hay que buscarlas en poblaciones susceptibles, enfermedades autoinmunes o síntomas que lo sugieran, como un intestino irritable, una colitis nerviosa que lleva años con diarrea y que ha condicionado algunas deficiencias nutricionales, tenemos la obligación de descartar enfermedad celíaca, ¿no? Y esto en nuestra guía mexicana, que trabajamos ya hace algunos años, sí poníamos cuáles son las poblaciones de alto riesgo, ¿no? Y evidentemente la historia familiar es uno de los más importantes. Cecilia platica siempre su historia personal y bueno, esto es algo que debe de hacernos pensar en que donde hay un celíaco en una familia, seguramente habrá alguien más, no necesariamente todos, pero ahí hay que buscarlos. Pacientes que tienen otras manifestaciones fuera de los digestivos, talla baja, anemia por deficiencia de hierro, infertilidad, hipotiroidismo, son esas poblaciones que nosotros en México invitamos a que se hagan el diagnóstico. Les voy a mostrar esto que quedó hay un poco en el olvido antes de la pandemia, pero es un estudio muy, muy bonito que hicimos con la Asociación Mexicana de Gastroenterología. En ese tiempo fue evaluar en 3 ciudades que fueron San Luis Potosí, Pachuca y Durango, durante unos eventos que hacemos 3 veces al año en diferentes regiones de México, invitar a la población abierta y decirles, ustedes tienen la sospecha de enfermedad, vengan porque vamos a hacer las pruebas para ver si esto es real o no. Entonces hicimos una invitación para sujetos en población abierta, familiares que quisieran asistir a una jornada informativa. Los invitamos previo un consentimiento informado, así estaban interesados en que se les tomara sangre, a hacer las pruebas genéticas y hacer las pruebas confirmatorias de enfermedad celíaca, que son los anticuerpos antitransglutaminasa tisular, y ver cuál era esa prevalencia en esos sujetos que creían tener la enfermedad o familiares. Y evaluamos o clasificamos a 4 grupos de pacientes. Los que creían que tenían la enfermedad, que tenían una autosospecha sin ningún diagnóstico, los que tenían la sospecha por parte de un profesional de la salud, o sea, un médico que les decía probablemente sea celíaco, hay que hacerte las pruebas. El tercer grupo, los familiares en primer grado. Y en cuarto, los celíacos que se sabían diagnosticados con celiaquía y que fueron y llevaron a su familia, ¿no? Lo interesante de esto es que en estas 3 poblaciones, más o menos logramos evaluar a 100 sujetos de cada estado. Las prevalencias de enfermedad celíaca, vean, están entre el 1.8 y hasta el 3.8%, y esto cambia mucho de acuerdo a si eran familiares o población abierta. Y les voy a mostrar un poco aquí en esta gráfica lo que sería la positividad por grupo para anticuerpos. Los que creen que son celíacos, los que no tenían un diagnóstico previo, fue el 1.7%. Los que un médico les había hecho la recomendación fue el 2.8%, pero muy interesantemente los familiares de pacientes con enfermedad celíaca, la prevalencia fue del 5%. Obviamente, los celíacos que acudieron a estas jornadas de información salieron negativos porque eran celíacos que estaban en control con una dieta estricta y los anticuerpos evidentemente eran negativos. Y lo otro importante aquí es que sí, igual que lo que se ha reportado en otras partes del mundo, la susceptibilidad o ese marcador genético, que en algunas poblaciones es este marcador que es el DQ8, en México el que es más prevalente, digo el DQ2, en México lo que es más prevalente es la combinación de DQ2 o DQ8, y un poco mostrarles cómo desde el grupo de expertos a nivel nacional, aunque es lento el trabajo,
es constante, hemos ido cambiando un poquito este panorama de decir, seguramente en este mes y algunas de las pláticas van a ahondar mucho sobre la forma de hacer el diagnóstico, los anticuerpos, las biopsias, pero el fin de esta plática es decir, la sospecha tiene que seguir estando, obviamente, en los sujetos que tienen síntomas con un diagnóstico certero y en los grupos de alto riesgo, que son familiares y pacientes con manifestaciones digestivas atípicas, ¿no? Entonces, esta sería como esa primera parte de cerrar en la epidemiología de la enfermedad celíaca en México. Seguimos estando con muy pocos casos diagnosticados y una gran cantidad de sujetos que probablemente estén sin diagnóstico ahí, migrando entre diagnósticos de intestino irritable, colitis nerviosa, etcétera, etcétera. De alergia al gluten realmente, o alergia al gluten o al trigo, hay muy poca data epidemiológica. Yo no conozco estudios en México. Seguramente a lo mejor los pediatras o los alergólogos tendrán algunos datos. Pero sobre esto que es, les decía yo, la enfermedad más difícil de diagnosticar, y obviamente esto no va para el celíaco, esta es una plática o este es un segmento de la plática que va para los sujetos que cuando ingieren gluten tienen síntomas relacionados con la ingesta del gluten o del trigo y que los marcadores son negativos, las biopsias son negativas, pero cada vez que se exponen a la ingesta de el gluten o del trigo o alguna de otras proteínas, tienen esto que se llama sensibilidad al gluten no celíaco. Lo menciono porque en este entre ser celíaco y ser sensible, muy frecuentemente los sujetos que tienen la sospecha se retiran el gluten de la dieta y ahí perdemos la capacidad de hacer bien el diagnóstico. Recuerden que para hacer el diagnóstico en sangre, el paciente tiene que estar consumiendo gluten. Y esto es algo que a veces el paciente que tiene el síntoma y que se quita el gluten y que mejora dice, no me quiero exponer al gluten, pero nosotros insistimos mucho en esto porque la diferencia entre ser celíaco, una enfermedad autoinmune, con complicaciones, con vigilancias estrictas, con valoraciones nutricionales, es totalmente diferente al paciente que tiene síntomas cuando se exponen al gluten sin ser celíaco. Esto es como el intolerante a la lactosa, ¿no? El que toma leche, se inflama y se distiende porque no la puede digerir, y el que es alérgico a la proteína de la leche de vaca, que eso es totalmente diferente. Entonces, bueno, esto que es un poco más frecuente que la enfermedad celíaca, hoy hablamos de qué tan frecuente es esto. Y esta es una diapositiva a lo mejor compleja de entender, pero yo la presento cuando vamos a los foros médicos para decir, yo puedo tener reacciones a la ingesta del trigo o al gluten cuando como sin ser celíaco, porque de pronto ingiero muchos alimentos que son fácilmente fermentables, que son los FODMAPs, por ejemplo, pues, tomarse una concha con un vaso de chocolate, probablemente me voy a inflamar y distender porque a lo mejor no digiero la lactosa o a lo mejor la cantidad de carbohidratos que vienen en ese alimento me van a producir gas y voy a pensar rápidamente que el gluten es el culpable. O puede ser realmente el gluten en esto que se llama sensibilidad al trigo o al gluten no celíaco, o incluso esto que es un efecto que se llama el efecto nocebo, el pensar que como yo tengo un familiar que es celíaco y le ha ido muy bien en su dieta sin gluten, yo asumo que seguramente soy celíaco y cada vez que como pan o me expongo al gluten me pongo muy mal. Lo mencionamos mucho esto porque necesitamos tener diagnósticos rápidos y certeros en el celíaco y en los que tenemos la duda y la sospecha, también necesitamos un diagnóstico certero porque el tratamiento, aunque es el mismo, la implicación en el pronóstico de salud es totalmente diferente. El paciente que tiene sensibilidad al gluten no celíaco, curiosamente sus síntomas más frecuentes después del dolor abdominal es la cefalea, el cansancio, la fatiga, la depresión, o sea, como muchos síntomas que probablemente van en relación con esa preocupación extrema de que de pronto ya hay una enfermedad que me va a complicar mi salud, o también un efecto relacionado con esa hipervigilancia, esa preocupación de tener algo que no tengo un diagnóstico claro. Y no es el objetivo de esta plática, pero porque estos son los algoritmos que usamos los médicos y luego somos muy confusos,
pero lo que nosotros hacemos con un paciente que tiene la sospecha es, si esto es una alergia, se hacen pruebas cutáneas, esto lo manejamos con el alergólogo. Si tenemos la sospecha de enfermedad celíaca o de sensibilidad al gluten, hay que ir con un profesional de la salud para hacer una serie de pruebas, los anticuerpos transglutaminasa, los anticuerpos antigliadina, la prueba genética, si la prueba sale positiva, en algunos casos tomar una biopsia, si la prueba sale positiva, te confirmo tu diagnóstico y tratamos esto como debe de ser. Pero muchos pacientes tienen pruebas negativas, ¿no? Y ahí es donde viene esta sospecha de que soy celíaco y me hice un diagnóstico no apropiado porque la prueba no fue adecuada, no llevaba la dieta, la biopsia no fue certera, o tengo esta sospecha de ser sensible al gluten. Entonces, no es fácil el confirmar la sensibilidad al gluten porque lo primero que tengo que hacer es que me excluyan que soy celíaco. Y luego, para ver qué tan complejo es, esto sería y esto es lo que hacemos nosotros, es, bueno, tienes la sospecha, entonces te tengo que dar gluten y tengo que ver que mientras estás tomando gluten, tus síntomas aparecen. Y luego los quito. Y con una dieta libre de gluten, tus síntomas mejoran. Y luego te vuelvo a dar el gluten y los síntomas aparecen. Esto es extraordinariamente complejo, es muy, muy difícil. Y por eso, para hacer este diagnóstico el día de hoy, como no tenemos una prueba, requiere como mucho el entender la asociación entre el síntoma, la exposición al gluten. Pero para el enfermo celíaco no es que sea más sencillo, no es que las pruebas bien realizadas, y lo repito, con un profesional de la salud especializado, con un buen laboratorio, un anticuerpo positivo prácticamente puede dar la enfermedad. Eso lo vemos, por ejemplo, en niños pequeños, donde si el anticuerpo sale más de 10 veces su valor normal, ni siquiera necesitaríamos tener una biopsia. La epidemiología de la sensibilidad al gluten no celíaco es interesante porque sí, en los últimos años les muestro todos los estudios que se han hecho en Latinoamérica, en Paraguay, Brasil, México, Argentina, Colombia, y estos evidentemente estudios preguntándole a la población si cuando toman o se exponen al gluten, al trigo, a las harinas, tienen síntomas. Evidentemente no hay una prueba diagnóstica porque si es positivo el paciente es celíaco, ¿no? Entonces, esto es un poquito como el boom en los últimos años, esta sería como la prevalencia global, es decir, pacientes o población que cuando ingiere gluten tiene síntomas y no son celíacos. La prevalencia en la Argentina es cercana al 6%, en Australia al 15%, en Latinoamérica está por debajo del 3-4%. Vean, por ejemplo, en México es menos de lo que esperábamos. Nosotros pensábamos que era un poquito más, hasta el 1%. En el Reino Unido el 13%. Y esto es un poquito de resumen por continentes, ¿no? Europa, Oceanía, sensibilidad al gluten hasta el 10-15% de la población general. Quizás se diagnostican más porque son las poblaciones donde también hay más celíacos, seguidos de América del Sur, Centroamérica y América del Norte, ¿no? Este es el número que nosotros estamos viendo. Esta es una gráfica que habla un poquito de la prevalencia por región. Entonces, yo lo resumiría en que en México y en Latinoamérica hay una población que quizás es un poco más frecuente que los celíacos, los sensibles al gluten, que pudiera estar hasta el 7%, ¿no? Y en esta tablita vean en rojo los países que tienen mayor prevalencia de sensibilidad al gluten, prevalencias intermedias y prevalencias bajas. Prevalencias bajas, nuevamente, a ver, hablamos de 1%, 0.8%, pero en un país como México o en un país como Estados Unidos con tantísima gente, pues es una población como muy importante, ¿no? Entonces, un poquito ahí la prevalencia a nivel mundial de la sensibilidad al gluten no celíaca, la prevalencia de enfermedad celíaca, y las conclusiones es que estos datos provienen de población general, ¿no? Que a veces es difícil comparar países, pero bueno, necesitamos tener criterios diagnósticos estrictos, que estos criterios los tenemos para enfermedad celíaca y que hay una tendencia cultural y mediática hacia las dietas libres de gluten que ha generado que un número mayor de personas se autoidentifiquen como sensibles al gluten o que tengan la sospecha de enfermedad celíaca
Y lo que nosotros tenemos que estar preparados, yo nos hablo nosotros como médicos, es decir, hoy tengo un arsenal de pruebas diagnósticas que bien utilizadas en los casos adecuados me va a confirmar o no si soy celíaco, si soy sensible o si tengo alergia. Y esto es, pues bueno, en este mes del enfermo celíaco, estar hablando de que ojalá más pacientes tengan un diagnóstico adecuado y quienes no son celíacos o creen que tienen una enfermedad que no realmente existe, pues también un poquito quitar esa tendencia excesiva a abusar de las dietas, un poco en el balance de lo que recomendamos en una buena práctica médica. Eh, yo termino así la presentación, un poco como en la reflexión de nosotros como médicos buscamos esos casos, pero muchos de esos casos están cerca de ustedes, ¿no? Y ustedes como asociaciones tratar de orientarlos a decir, hay que nombrar las cosas tal cual. Y hoy, Cecilia Mente seguramente va a coincidir conmigo, hoy es más fácil hacer un diagnóstico que hace 20 años, ¿no? O sea, hoy hay pruebas diagnósticas en casi todos los laboratorios. De pronto, un poco la calidad de las pruebas no puede ser exacta, pero hace 20 años era carísimo, dificilísimo buscar quién hiciera una buena serología. Y hoy ya ustedes mismos dicen, tal laboratorio, tal prueba es certera, y eso ha facilitado también que haya cada vez más casos diagnosticados. Muchas gracias No, por la gracias. invitación. Y bueno, seguramente tendremos aquí Yo, algunos minutitos para preguntas. muchísimas gracias. La verdad que estuvo increíble la presentación y esto es muy importante el tema de, a nosotros nos llevan muchísimos pacientes, damos charlas mensuales informativas y nos llevan muchos pacientes que les quitan el gluten antes del diagnóstico. Entonces, eso es súper importante de que no quiten el gluten y nosotros los vamos guiando hacia los doctores, nosotros no diagnosticamos, nosotros, o sea, cuando llegan, o sea, los mandamos con los doctores para que les hagan el diagnóstico correcto. Voy a leer las preguntas, Chema, y aquí Lili Barreto dice, buenas tardes, soy celíaca, diagnosticada hace 18 años. Después de tener a mi tercer hija, ok, ¿qué prueba debo hacerle para saber si son celíacos a sus hijos? Solo la pequeña está presentando Hashimoto. Esa es una indicación como muy clara, y esto yo se lo digo a todos los pacientes, no quiere decir que lo va a tener, pero tiene una mayor probabilidad que otras personas. Entonces, si la pequeña tiene una enfermedad autoinmune, que es la tiroiditis de Hashimoto, y tiene manifestaciones digestivas, ese es un caso pues muy claro, ¿no? Lo recomendado hacer, y es lo que recomendamos, es hacer anticuerpos transglutaminasa tisular, que son los más fáciles, los más accesibles, junto con una determinación de inmunoglobulina A, eso es importante. Eso es lo más accesible. Lo importante es hacerlo sin retirar el gluten de la dieta. A veces podemos también, si el recurso lo permite, hacer anticuerpos antiendomiciales, o sea, serían esas dos, inmunoglobulina A, transglutaminasa tesular y antiendomiciales. Pero si alguno de estos dos sale positivo, el diagnóstico está, ¿no? Entonces, eh, ese es un caso muy particular donde la recomendación existe. Y más si existen manifestaciones digestivas, diarrea, dolor abdominal, anemia, diagnósticos previos de colitis, ¿no? Gracias, doctora. Aquí Pilar Milke, la doctora Pilar Milke está preguntando, ¿la lactancia retrasa la aparición de los primeros síntomas de la enfermedad celíaca en niños por inmunorregulación? Eh, Hay mucho, y yo creo que la pregunta de Pili es muy importante porque sí es cierto que, a ver, mucho de lo que sabemos en el celíaco adulto, la pregunta que nos hacen es ¿por qué no tuve manifestaciones en la infancia y por qué la tuve a los 40, 50, 60 años? Esa parte latente o potencial que pueda tener alguien, sí se ve influenciado mucho por factores externos, ¿no? O factores de protección, que puede ser la lactancia materna, el evitar antibióticos, las infecciones en etapas tempranas de la vida. Entonces, sí, la pregunta de Pila es importante porque esto no tiene que ir separado con las buenas prácticas de la alimentación en los infantes. O sea,
la lactancia materna hay que recomendarla, evitar la introducción de alimentos ultraprocesados en etapas tempranas de la vida, evitar antibióticos. Yo creo que eso es como muy, muy, muy importante. Gracias. Otra persona aquí, Beth, pregunta, ¿qué pasa con las personas seronegativas que nunca han suspendido el gluten y tienen genética compatible sin biopsia duodenal, aún con síntomas compatibles? Yo creo que esto no es una receta perfecta. Yo lo discuto mucho con mis pacientes donde si las pruebas son negativas, la serología es negativa, pero hay síntomas, la prueba genética es positiva, sin duda el diagnóstico tendrá que llegar al final con una biopsia. O sea, si hay un grupo pequeño de pacientes que son celíacos seronegativos y a la hora de hacer la biopsia tenemos el diagnóstico. No es lo más frecuente, pero bueno, sí los llegamos a ver. Y mucho la duda es, ¿por qué soy seronegativo? ¿Estuvo mal la prueba realizada? ¿El laboratorio no lo hizo bien? ¿O es una cuestión relacionada con la incapacidad del cuerpo para producir siempre esos anticuerpos? Es raro y, por ejemplo, esto en un adulto, y esto lo discutimos también mucho con los pacientes, es, ¿siempre necesito una biopsia? La respuesta es no necesariamente, ¿no? Pero en estos casos es fundamental tener la biopsia, lo que nos da como un plus, es decir, conocer el grado de atrofia y decir, tus vellosidades no están muy bien y esto va a tardar años. ¿Cuánto? 2 años, 3 años si es una atrofia severa. O por el contrario, es decir, las vellosidades no están tan mal, la atrofia es leve, aunque los síntomas son muy molestos, no hay una correlación entre la severidad de los síntomas y la atrofia de vellosidades. Pero este caso, porque a mí sí me llegan muchos pacientes así que dicen de pronto, está la duda, doctor, ya hice el reto al gluten, la prueba sale negativa, pero tengo muchos síntomas, la biopsia. Igual que con la serología, una biopsia que la interprete un experto, o sea, que la vea un patólogo que sepa diagnosticar enfermedad celíaca, que cuente linfocitos. Ustedes lo han hecho muy bien. De pronto hay cada vez como más awareness, más alerta de esto, y llegan pacientes ya con biopsia y uno ve la biopsia y resulta que esa biopsia no dice lo que yo necesito. Oye, necesito que me diga cuántos linfocitos, el grado de atrofia. Yo a muchos de los pacientes no les hago una nueva biopsia, les pido su biopsia, las mandamos con el patólogo experto y así sacamos los diagnósticos. Eso que dices es súper importante porque muchas personas también dicen, a mí me hicieron la biopsia, pero no se la hacen en la parte correcta que le tienen que hacer y ver lo que tienen que ver para detectar enfermedad celíaca. Aquí está preguntando Ana Sofía de Celíacos de Sonora algo súper importante, que bueno, después voy a explicar mi caso, qué relación hay entre los celíacos y problemas neurológicos, entumecimiento, hormigueo, ataxia. Aquí le estoy agregando algo más a Ana Sofía porque a mí me diagnosticaron por una epilepsia que no era una epilepsia, entonces todo el tema neuronal creo que no se habla tanto y es algo súper importante. Definitivamente son asociaciones establecidas, la ataxia cerebelosa, las manifestaciones neurológicas. El problema es que es muy, 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 muy complejo hacer estudios que demuestren esa asociación y no estoy diciendo que no existan, pero es más complejo, o sea, es más complejo asociar una manifestación neurológica que una manifestación cutánea o digestiva, porque yo la veo y la mido. Entonces sí, y ustedes lo saben muy bien, hay mucha investigación con autismo, epilepsia, y a veces en el caso particular, como de Cecilia, que se sabe que hay una predisposición, es más fácil. Si esto es algo inherente al gluten y que el gluten tenga esa toxicidad en el sistema nervioso central, esa es una hipótesis que está y la respuesta es sí. Pero también, y esto es algo que yo veo con muchos pacientes, es que puede ser una consecuencia de las deficiencias nutricionales a lo largo de la vida. Entonces, yo tengo muchos pacientes que el síntoma neurológico es el entumecimiento, el hormigueo de las manos, y hacemos una determinación de vitamina B12 y la vitamina B12 está por los suelos. Entonces, recordar que muchos de esos nutrientes son responsables de esos síntomas que podemos tener. Entonces, yo recuerdo porque uno de los últimos casos que tuve era un paciente que el problema era el entumecimiento de las manos y a la hora de medir vitamina B12 estaba indetectable. Amén de que está en una dieta sin gluten, en el momento de reponer vitamina B12, la manifestación neurológica mejora, ¿no?
Gracias. Sí, o sea, el entumecimiento, a mí también me pasa eso. Eh, Acá Tania nos pregunta, mi gastro ahora dice que no, que la diagnosticaron en 2021 y su gastro dice que ahora no es que no pueda comer, sino que tengo sensibilidad, pero estoy confundida. Si quiero realizarme nuevo el estudio del tercer duodeno para confirmarlo, cuánto tiempo después de comer gluten debo realizarlo y de qué manera tengo Ok. que introducir. Ese es un escenario muy frecuente porque también las cosas han ido cambiando. A lo mejor hace 10 años la prueba que te hicieron no era tan certera como las que se tienen hoy. Entonces, esa duda entre ser celíaco y ser sensible, si uno lo quisiera hacer el día de hoy, la recomendación es el reto al gluten. El reto al gluten es, la recomendación es exponerse, no son cantidades así abismales, porque es no peligroso, pero muy molesto para los pacientes, pero es exponerse de forma rutinaria al gluten diario por lo menos 4 a 6 semanas. ¿Con qué? O sea, yo, ¿cómo lo hacemos? Y eso lo hemos discutido con Julio Bay, con Alberto Rubio. Me dice, a ver, tan suficiente como que todos los días se come un sándwich. 4 a 6 semanas, 2 rebanadas de pan de caja, no es mucho, pero es suficiente para dar la respuesta que estamos esperando, ¿no? Yo les puedo decir algo, o sea, por todos los estudios y que estamos metidos en tema de códex, un alimento para que sea libre de gluten tiene que tener menos de 20 partes por 20 millón partes por millón. y una rebanada de pan Bimbo normal con gluten tiene 8.800 partes por O millón. sea, Entonces, con que se coma un crutón de pan al día, ya, es, ya. es Bueno, suficiente. sí. Y darle el tiempo porque no es que los vayamos a poner muy mal, y yo así lo he visto, y luego pacientes que están como muy confundidos a lo largo de la vida lo agradecen, es decir, bueno, no es que haya sufrido las 4 semanas, o sea, me va mal, me inflamo, me distiendo, pero tengo un diagnóstico de certeza, ¿no? O sea, ya no le voy a dudar. Y normalmente damos el reto al gluten, hacemos la serología. Si la serología sale francamente positiva, el paciente celíaco no necesita hacer biopsia. Si la serología sale negativa y queda la duda, tomamos la biopsia, ¿no? Pero este escenario te digo que es frecuente porque hemos visto en 20 años de no tener el acceso a las pruebas Ujú. a hoy tener pruebas con mucha más certeza e incluso un costo más bajo. Entonces, muchos pacientes se quedaron en esa línea gris entre que no sé si soy celíaco o soy sensible, porque el médico falló, porque la prueba falló, porque la biopsia falló, o porque probablemente no lo soy, ¿no? Exacto. Aquí hay alguien que está levantando la mano, que no veo el nombre. Si quieres. Bueno, Luis Javier Hola, Santillana. ¿cómo estás, Luis Javier? Bien, bien, arquitecta, buenas tardes. Doctor Remes, buenas tardes. Una pregunta muy concreta. Yo soy diagnosticado celíaco. Una de mis hermanas tiene 6 hijos. Entonces, ¿es viable hacer un tamizaje primero por la predisposición genética? Lo digo por el costo para ella de hacerle pues un tamizaje a sus 6 hijos. ¿Podría hacer la predisposición genética y a todos aquellos que no tienen la predisposición genética, pues ya no seguir con el protocolo y a aquellos que sí salen positivos con la predisposición, pues seguir con el protocolo? ¿Sería válido o no? Gracias. O sea, la predisposición genética es importante, pero igual, o sea, aquí esto en medicina lo insistimos mucho, no son algoritmos perfectos. O sea, no todos los celíacos tienen DQ2 y DQ8 positivos. O sea, así como hay seronegativos para las pruebas serológicas, para los anticuerpos, también hay pacientes que son celíacos no asociados a DQ2 o DQ8. Y si me preguntas en el balance de costos, es más costoso DQ2 y DQ8 que la serología el día de hoy, por ejemplo. No sé si me explico. A lo mejor Sí, la prueba genética, no sé cuánto esté costando, pero aquí es la que más nos cuesta a nosotros. Y hoy decirle, hazte una IgA con una transglutaminasa tisular, el costo es más accesible. Si yo tuviera que tamizar, por ejemplo, o sea, esto va mucho con costo y beneficio, ¿no? Porque de repente hemos visto estas historias donde uno decide, yo soy celíaco, uno de mis hijos es celíaco y los otros tres no lo sé, y entonces a todos los pongo en una dieta sin gluten, ¿no? Eso tiene incluso una implicación también hasta social y nutricional. Entonces claro. decir, bueno, hagamos la prueba, y la prueba de escrutinio para enfermedad celíaca son los anticuerpos.
la prueba genética me parecería que sería más costosa incluso. Ok, gracias, doctor. Es que yo tengo el conocimiento que no puede haber celíacos sin la predisposición genética y sí puede haber sí puede haber Sí, celíacos seronegativos. Entonces me sí, iba no, más por esa, ¿no? sí, no, ese es un concepto nuevo que por ahí también ya hay como muchas, son mutaciones muy puntuales se llaman SNPs, donde hay mutaciones puntuales que de repente hacen que aparezca la susceptibilidad sin tener DQ2 o DQ8. A México, curioso, porque lo que se ha hecho mucho en nutrición, la doctora Ana María Calderón de la Barca en el norte del país, nosotros acá es como ver cuál es ese fenotipo, esa genética del mexicano y recuerden que somos una mezcla de un chorro de genes, ¿no? Y uno pensaría que no existe celiaquía en las comunidades indígenas y existe y las hay, o sea, hay comunidades ahí, rarámuris, la doctora de la Barca tiene un estudio bien bonito en esas comunidades que no ha habido ese mestizaje y hay celíacos bien demostrados, ¿no? Entonces, Ah, en esta parte de tamizaje y de escrutinio yo me iría con lo convencional, ¿no? ok, muy amable. Gracias, doctor. Gracias. Yo también, Gracias. Luis Javier, yo también me estoy enterando de esto. Yo, o sea, yo soy argentina, tengo la genética, soy celíaca, mi hija, tengo tres hijos. La mayor fue la primera que se diagnosticó, mi hijo, el del medio no tiene la genética y los análisis le dan negativos y la chiquita la diagnosticaron hace 4 años y el papá de mis hijos es mexicano y también es celíaco, diagnosticado hace como 15 años. Ahora que dices esto, pienso en mi hijo que, o sea, como que descartamos esa parte de que sea celíaco, pero no sabía esto nuevo que están comentando del tema de que puede ser que no tenga los genes y que también pueda ser celíaco, porque sí tiene ciertos síntomas de enfermedad celíaca, pero como que lo descartamos, ¿no? Como a veces problemas en la piel o alergias o ciertas cosas que están relacionadas con la enfermedad celíaca. Entonces, en estos casos, doctor, ¿qué tenemos que buscar, no? Cuando ya... Lo acabo de decir, o sea, nos iríamos con la serología y si quedara la duda, la Sí. biopsia. Incluso una de las cuestiones que hemos visto mucho con la famosa prueba genética es que esos antígenos DQ2 y DQ8, el 60% de la población mexicana lo va a tener sin tener la enfermedad. O sea, tampoco es una prueba que me diga, entonces, la seroprevalencia de DQ8 en la población mexicana es del 50-60%, ¿no? Entonces, incluso en los algoritmos médicos que nosotros seguimos, esa es una prueba que dejamos muy al final para un grupo muy peculiar de pacientes donde no queremos tomar la biopsia, ¿no? Es eso, pero yo iría a lo básico, ¿no? Los anticuerpos y ante la duda la biopsia, ¿no? Ok, ok. Gracias. Buenísimo, muchas gracias. No sé si tienen alguna otra pregunta, creo que sí, aquí hay, a ver. Aquí pone Tania, cuando era niña era alérgica al trigo, pero nunca me dijeron que era celiaquía hasta los 23. ¿Es posible que se haya desarrollado posteriormente o alergia al trigo o es celiaquía? Creo que este es un muy buen ejemplo de lo mal informados que estábamos de estas enfermedades hace 20 o 30 años, ¿no? Para muchos médicos todavía la forma fácil de entender a un celíaco es decir, eres alérgico, porque las alergias son tan comunes y yo creo que si tiene un diagnóstico establecido de enfermedad celíaca, siempre fue celíaca, ¿no? O sea, otra vez, las alergias, el término es como muy popular, fácil de entender, el decir, no me des porque soy alérgico, y lo primero que te viene a la venta al de la alergia, se le va a cerrar la garganta, le va a salir ronchas y va a acabar en el hospital. No es como así muy aparatoso, porque lo es. Entonces, obviamente, yo estoy seguro que en el caso de esta persona, seguramente fue celíaca y la forma en que le advirtieron de la enfermedad, es decir, eres alérgica. Y esto es, yo lo insisto y lo repito con todos mis pacientes, son tres cosas diferentes. La alergia, la celiaquía y la sensibilidad. Y hoy afortunadamente tenemos formas de hacer las cosas. Muchas de estas alergias aparecen en etapas tempranas de la vida. El chiquito se enroncha, tiene esta urticaria, le da brotes de asma y el alergólogo, el pediatra, identifica mucho con estas pruebas cutáneas. Entonces, ustedes como pacientes o la comunidad tienen que saber que alergia no es lo mismo que celiaquía. Entonces, seguramente celíaca y que hace 20 o 30 años de una forma muy rápida, así de entender a la gente, es decir,
eres alérgica a esto, no lo comas porque te pones mal. Muchas gracias. Y aquí tenemos a, bueno, Liliana, que dice, soy celíaca, si estoy en seguimiento con dieta sin gluten, ¿cada cuánto debo hacerme la biopsia o checarme con los estudios? Y si en mis estudios de sangre mis fosfatasa alcalina y mi gamma glutamina Espera. transferida están alto, ¿significa algo? Es una pregunta importante, seguramente en algún momento habrá una plática de esto, pero un paciente celíaco, una vez diagnosticado, lo que nosotros recomendamos es un seguimiento por parte del gastroenterólogo, un seguimiento nutricional, por eso trabajamos muy bien con las nutriólogas que saben de esto. Evidentemente, parte de esa evaluación, nuestra guía en México requiere, dice una vez al diagnóstico, después cada 3 a 6 meses un perfil nutricional que es perfil de hierro, ácido fólico, vitamina B12, calcios, prueba de osteoporosis, fosfatasa alcalina y gamma glutamil transferasa. Y evidentemente, si alguna de estas vitaminas está baja o hay que suplementar, se tiene que seguir viendo hasta que esto se reponga. Por lo menos cada 6 meses o una vez al año habría que checar estos parámetros. Si alguno de estos parámetros sigue bajo, está alterado o las manifestaciones persisten, después de 1 o 2 años, pudiera ser necesaria una biopsia. Eso lo determinamos con cada paciente. Pero yo a mis pacientes que van bien, en general empieza a ver uno el incremento de hierro, la masa ósea, no hacemos nada. ¿Cuándo consideramos volver a hacer una biopsia? Cuando los síntomas persisten a pesar de la dieta. No es que sea un celíaco refractario, pero puede haber contaminación cruzada. O recordar que hay una cosa muy rara, que afortunadamente México es muy raro en México, que es la enfermedad celíaca refractaria, que en otras partes es un poco más frecuente y eso es todavía un gran problema porque es el celíaco que a pesar de la dieta va mal. O sea, si a pesar de la dieta no hay contaminación cruzada, no detecto péptidos en heces y sigue estando la deficiencia nutricional, la diarrea, necesito tomar una biopsia y si 1 o 2 años después de la dieta está igual de atrófico, no, pero tenemos estos diagnósticos de enfermedad celíaca refractaria. No es en todos los casos, ¿no? Gracias. Vamos a leer dos preguntas más y ya. Miguel dice, me habían dicho que el antiendomicio es el marcador más específico de enfermedad celíaca, pero aquí se menciona antigliadina, entonces son ambas. Sí, el antiendomicio es una prueba que es, ahora con las pruebas modernas de ELISA, la sensibilidad y la especificidad de los transglutaminasa son casi similares al antiendomicio. El problema con los antiendomiciales es que son mucho más caros y la técnica es mucho más compleja, entonces no están fácilmente disponibles. Y las pruebas serológicas en sangre con suero que se hacen en estos laboratorios con antipéptidos de aminados de gliadina o transglutaminasa son quizás igual más buenos. A nosotros los antiendomiciales alguna vez los hacemos de rutina, pero técnicamente y por costos es muy difícil, ¿no? Y aunque son mejores, la forma de hacer la prueba incluso puede ser variable. Entonces, por eso es que en todas las vías y en todas las caminos o rutas diagnósticas, la serología con pruebas de ELISA son como para escrutinio. Gracias. Quiero comentar algo del tema de que muchos pacientes sin darse cuenta siguen consumiendo gluten. Cuando damos estas charlas 2 veces al mes nosotros en Acelmex, tengo como una lista de preguntas que hago para saber si comen gluten o no y muchísimos siguen consumiendo gluten como las tortillas del súper, como Pan Gabriel que tiene gluten y se vende sin gluten. En México sí hay un problema muy grave que muchos le ponen sin gluten y hay mucha contaminación cruzada. Entonces, en esa parte nosotros los podemos ayudar a que den seguimiento a una dieta correcta libre de gluten. Aquí, Tania, vamos a leer la última pregunta. Si decido seguir consumiendo gluten a pesar de estar diagnosticada, ¿qué riesgos tengo? Llevo 5 años diagnosticada y libre de gluten y aún así tengo síntomas, anemia, vitamina D bajísima y distensión y hormigueo. Esa- Es una pregunta difícil, sobre todo en el escenario que plantea la paciente. A ver,
Lo acababa yo de mencionar, si a pesar de la dieta y a pesar de estar seguro de que no se expone a alimentos libres de gluten que tienen gluten, eh, eh, todavía no está muy disponible en México, pero en algún momento vendrán estas pruebas para identificar contaminación cruzada, ¿no? Ya Que las yo tenemos puedo, aquí, ya ya las están, ¿no? tenemos. Pero a pesar de la dieta, si estas pruebas salen negativas, ¿no? Que esa es la forma que yo le digo al paciente, o sea, está sin gluten y tu prueba de péptidos en heces es negativa y sigues con síntomas, es raro, pero pudiera ser un celíaco refractario. O sea, esa es una primera posibilidad y este es el escenario más difícil donde no es un tratamiento convencional, pero se les da tratamiento con inmunosupresor. O sea, es una enfermedad autoinmune. O sea, sí acabamos tratando a algunos pacientes con esteroides o con alguna inmunosupresión, porque es una enfermedad autoinmune. Eso es para muy poquitos pacientes. Si uno decide seguir comiendo gluten sabiendo que es celíaco, yo lo que le digo a los pacientes es que esto no es sensibilidad al gluten, no es que te vaya mal con la diarrea o que te inflames o que te distiendas. Tiene riesgos nutricionales, se asocia a osteopenia, se asocia a deficiencias nutricionales que a lo largo de la vida nos cobrarán factura y es extraordinariamente raro, pero la enfermedad celíaca sí aumenta el riesgo de dos tipos de cánceres del aparato digestivo, de linfoma y de adenocarcinoma de intestino delgado, que es rarísimo, pero que existe el riesgo, la respuesta es sí. Entonces, bueno, obviamente uno decidirá, ¿no? Gracias. Están aquí preguntando de las pruebas, las vamos a traer nosotros, o sea, ¿Okay? estas pruebas nada más que hay un problema en la aduana y no han Sí. llegado todavía. Yo me las he hecho personalmente, estas me las mandaron cuando fui al Congreso de Bruselas y fui a comer a un restaurante, regresé a mi casa, me hice la prueba en la noche y me dio positiva. Entonces, las hice en orina y en heces. Creo que también puede ser válidos, o sea, nos lo han pedido muchísimo para el seguimiento de la dieta y más en México que hay muchos productos que no son seguros. Bueno, voy a dar por terminada la conferencia. Doctor José María Remestroche, muchísimas gracias. Yes. Excelente ponencia. He aprendido cosas nuevas y gracias a todos por conectarse y estamos a su disposición para poder ayudarlos en lo que necesiten. Gracias, gracias, Chema. Chao. Que estén bien, gracias. Bye. Gracias, gracias. Gracias. Buenas Gracias. tardes.